9 menos 5. Voy a tratar de cumplir el reto de los 30 minutos que acordamos. Vamos a abrir la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a retomar lo que dejé el año pasado. No se van a acordar muchos de ustedes, porque ya les digo cuál fue la fecha, 2 de octubre del año pasado. Ni yo me acordaba, así que imagínense. Pero bueno, lo bueno es que la tecnología permite que todo quede grabado, así que podemos después retomar. Bien, vamos al capítulo 4. Luciana, que está siempre al pie del cañón, va a poner ahí un mapa que le dejé. Un mapa que ya los va a aburrir seguramente porque es el que siempre pongo. Ahí está. Es para que se lo aprendan de memoria. ¿Qué viaje es este? No, el segundo. Estuvieron ahí igual. A uno. Bien, sabemos que Pablo no tenía intención de ir a Europa. Se le presenta una visión a él. Él quiso ir a Asia, el Espíritu no se lo permite. Se le aparece un varón macedonio y ¿qué le dice? Vení, Pablo, vení a ayudarnos. Y entonces cruzan él y sus compañeros. ¿Quiénes eran sus compañeros de ruta? Quiso ir con Bernabé, ¿se acuerdan? En el segundo viaje. ¿Y por qué no fue con Bernabé? Porque Bernabé, ¿a quién quería llevar? A Marcos. ¿Y Marcos qué había hecho en el primer viaje? Desertó, ¿no? Entonces, bueno, Bernabé se fue con su sobrino a otro lugar y Pablo se va ¿con quién? Con Silas, muy bien. Y en el transcurso, ¿a quién se carga? A Timoteo. ¿Y quién más? Un amigo suyo que sabía de medicina. Muy bien, Lucas. Así que era un grupo de 4 que cruzan Europa. Ni bien cruzan, les va de 10, les va. Predican y los suben al podio. Y ¿qué pasó? A varillazos los meten presos en Filipo, a él y a Silas, ¿no? Y bueno, y conocemos la historia. Él va bajando, llega a Tesalónica. En Tesalónica está algunos meses, pocos meses realmente, discute con los judíos como le gustaba a Pablo, presentando a Cristo. Después, esa iglesia que se forma allí, rápidamente los judíos arman un complot y lo rajan. Y se tiene que ir a Berea, donde los judíos eran un poco más piadosos, porque ¿qué hacían? Miraban en las escrituras a ver si lo que Pablo decía era, y muchos de ellos también se convierten, pero bueno, los de Tesalónica se enteran que este insurgente estaba en Berea, van a Berea, alborotan y Pablo tiene que salir. Se va a Atenas, en Atenas su corazón, dice, se enardecía viendo ¿qué cosa? Idolatría, ¿sí? Está un tiempito ahí, pero después se va a Corinto. En Corinto se queda un tiempo, mucho más que lo que había estado en Tesalónica, y desde allá manda esta primera carta, incluso la segunda también, a los hermanos que están en Tesalónica. Timoteo es el encargado de ir a Tesalónica a ver cómo habían quedado estos hermanos, y Pablo estaba preocupado por ellos. Y llega Timoteo y conforta su corazón porque a pesar de ser poquitos en Tesalónica y a pesar de ser perseguidos gravemente y de que incluso algunos habían muerto a causa de esa persecución, su fe y su amor, dice, es de ejemplo para toda la región. Y Pablo queda con un corazón lleno de que su obra, dice, no había sido en vano, porque incluso él había querido ir, pero dice que Satanás lo había estorbado. Entonces, bueno, entre tantas cosas que les dice,
llegamos al verso 13, 4:13, que es donde habíamos quedado la última vez. Lo voy a leer rápidamente, no vamos a poder ver todo, pero sí algunas cosas importantes. Dice 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta acá nomás la lectura, vamos a dejar el capítulo 5 para el próximo día que me toque. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, hubo poco tiempo de Pablo para poder enseñar a estos hermanos, ¿sí? Había cosas que Pablo predicaba siempre, lo primero que aseveraba y con lo que primero hacía, entraba a las sinagogas, discutía con los judíos, mostrándoles con los rollos que Cristo era el Mesías, que Cristo había muerto por los pecados, que había resucitado, que Él era testigo de la resurrección y que un día iba también a volver. La base de la predicación de Pablo y la nuestra tiene que ser siempre, tiene que contener esto, ¿sí? No puede haber una predicación que no hable de pecado y de la necesidad de un Salvador, de un Cristo muerto, pero también resucitado, como cantábamos hoy, que somos victoriosos en aquel que la muerte que hizo, la muerte venció, ¿sí? Estamos en el vencedor. Entonces, hay algo que ya el 13, ya con el 13 creo que yo voy a cumplir ya los 30 minutos que tengo, porque es tan jugoso este verso. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Hay algo ahí que no quiere Pablo y es que seas un ignorante, que sea un ignorante. Porque la ignorancia nos lleva, como a estos hermanos, a una tristeza. Y no es que es pecado estar triste. El problema es estar triste como otros, dice. Ahora vamos a ver quiénes son los otros. Por ende, ¿es malo ser ignorante? No, hay una ignorancia que tenemos todos, que es resultado de que tenemos cosas todavía por aprender. En el transcurso de nuestro crecimiento, todos somos un poco ignorantes, los más viejos serán menos que nosotros, ¿no? Pero el problema es aquel ignorante que quiere seguir siendo ignorante. Ese es el bravo, ¿viste? Porque a ese con nada le llegás. Pero fíjense lo importante que es y lo difícil que era, porque nosotros hoy decimos, bueno, la ignorancia fácilmente es tratable. Agarrás un hermano de confianza, agarrás la palabra de Dios en guía del Espíritu y vas a crecer todos los días. Todos los días te vas a desburrar, ¿no? Pero no la tenían tan fácil estos hermanos, no tenían la Reina Valera debajo de la mesa de luz. No contaban con escritos. Si algunos tenían, eran los escritos que los judíos convertidos podían llegar a tener, algún rollo. Pero estas cosas eran caras, estaban por lo general en la sinagoga. ¿Qué gentil iba a tener un escrito del Antiguo Testamento? Ninguno, ¿no? Entonces, ¿de qué dependían estos cristianos del primer tiempo? Bueno, de los apóstoles y de los profetas. En ellos se fundaba la doctrina y se funda nuestra doctrina. Y de vez en cuando Dios levantaba también a algún profeta en la congregación que les daba palabra. Pero la autoridad apostólica era la autoridad espiritual para el primer siglo. Pero el apóstol no vivía en Tesalónica. No tenía el WhatsApp, no llamaba por teléfono, no le mandaban email, cosa que respondiera rápido. No, tenía que mandar a alguien viajar hasta ese lugar, con lo que implicaban los viajes en esa época.
esperar que le traigan noticia y en base a eso elaborar una carta que tardaba también su tiempo en ser enviada, ¿no? Por eso las cartas, ¿qué dicen? Eran muy aprovechadas, no quedaban solo en una iglesia. ¿Qué dice Pablo? Que las lean también los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque era palabra de Dios y no era que era palabra de Pablo, no, era palabra de Dios por medio de Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo aprovecha esta primera carta para traer a ellos, no solo agregar conocimiento, sino en base a esta certidumbre de fe que les iba a dar, quitar lo que ellos tenían, que era tristeza, ¿sí? Dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. El dormir no es aquellos hermanos perezosos que eran dormilones, no se refiere a eso, o los dormilones espirituales, tampoco se refiere a eso. Es un eufemismo de la muerte. El cristiano no muere, duerme en Cristo, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, ahí Luciana, que está ahí también al toque con el teclado, va a buscar un texto que es Juan 11:11 y 1 Corintios 15:6, que muestra un poquito esto. Hay muchos textos, pero voy a seleccionar solo algunos. Incluso, ¿saben qué? La palabra que nosotros conocemos como cementerio viene de esta palabra dormir en el griego, es koimeterion y significa dormitorio. Pasa que nosotros no decimos, che, me voy al dormitorio. No, eso es la pieza, ¿no? Pero no el cementerio, no aplicamos. Pero la palabra que se deriva de ahí es ese, el lugar de descanso o dormitorio. Juan 11:11 dice, dicho esto les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Cómo sigue? A ver, Luciana. El 11:12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. ¿Qué entendieron? Que estaba durmiendo por su enfermedad quizá, que estaba descansando. Y más tarde, ¿qué dice el Señor? Pero Jesús decía esto ¿de qué? De la muerte de Lázaro. ¿Tá? Fíjense cómo ya, aunque los discípulos tendían a entender todo un poco literal, el Señor después les explicaba las cosas y después es muy claro el próximo texto que dice, no, te fuiste a 1 Corintios. No, pero el de Juan, perdóname, Luciana, Juan 11:13 sería, ¿no? A ver, o 14. Ahí está. Entonces Jesús les dijo ¿cómo? Claramente, Lázaro ha muerto, ¿sí? Y ahora sí, 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros que ya duermen. Ojo, el dormir no es que duerme el alma, como algunos dicen, te morís y estás en un limbo dormitando allá arriba. El dormir es el eufemismo del cuerpo que yace muerto, que en Cristo está durmiendo porque un día, con voz de mando, ¿qué va a hacer? Como le dijo a Lázaro, ven fuera, un día Nicolás vendrá fuera, si es que Nicolás se muere y Cristo no viene antes, y así todos nosotros, porque su palabra es poderosa para dar vida en nosotros, haciéndonos nacer espiritualmente, pero también para dar vida a moléculas muertas desintegradas en la tierra. ¿Cómo será esto? No lo sabemos. Ni un físico ni un químico te puede explicar esto cómo va a ser, pero lo creemos porque es la palabra de Dios poderosa, de que un día va a decir, ven fuera, salgan de ahí, se van a abrir todas las tumbas y estaremos presentes en Cristo. Y entonces Pablo dice, cuidado, no se entristezcan, porque acá hay una verdad poderosa que les quiero revelar. Ahora, no es pecado entristecerse por la partida de un ser querido. El texto no termina ahí, para que no se entristezcan, punto. No dice, para que no se entristezcan, ¿cómo? Como los otros. Ante la muerte, Jesús mismo lloró, Y ustedes podrán dar un montón de argumentos especulativos por qué el Señor lloró, si lo iba a resucitar a Lázaro. Dejemos eso de lado. Lo importante es que Jesús lloró. Y lloró de tristeza y los que estaban al lado dicen, mirá cómo lo amaba a su amigo Lázaro,
¿no? Pablo dice ahí, por ejemplo, en Filipenses 2:27, Luciana, Filipenses 2:27. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. ¿Para qué? Para que yo no tuviese que tristeza sobre tristeza. El cristiano tiene tristeza cuando pierde un ser querido en Cristo. Pero la esperanza que tenemos en Cristo, ¿qué hace? Hay una disminución inmediata del pesar que nosotros tenemos. Porque hay una garantía puesta en Cristo de que es transitorio eso. Porque un día vamos a estar allí. Estaremos todos, ¿no? Pero acá aparece algo y les dice, está bien que se entristezcan, pero no se pueden entristecer como los otros. No puede haber un luto indefinido para un hijo de Dios. Si eso sucede es porque hay que revisar las convicciones que tenemos adentro. Porque el que se fue está mejor que vos, querido. Está con Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Para él el morir, ¿qué era? Ganar. ¿Y quién puede decir algo así? Alguien que sabe completamente que allá lo espera a su Salvador. Dice, como los otros no se entristezcan porque no tienen ¿qué? ¿Quiénes son los otros? Hay una película que se llamaba Los Otros, ¿se acuerdan? Eran los extraterrestres. Bueno, no está hablando de extraterrestres acá, ¿no? ¿Quiénes son los otros? Vamos a ir a un texto ahí, Luciana, Hechos. A ver, lo voy a buscar yo, Luciana, lo voy a buscar, porque estoy muy vago, Luciana. Hechos 17, 18. Pablo está en Atenas. Está predicando. Y el 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ¿qué hacían? Disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿de quién? El evangelio de Jesús y de la resurrección. El 20, y tomando, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Presten atención a esto que ellos dicen, porque es importante considerarlo. Dice, cosas que extrañas, ¿sí? Queremos saber qué quiere decir esto. El 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían, se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto, otra. Bueno, esto es importante saber. La cultura en la que estos cristianos estaban inmersos, para ellos era una estupidez realmente hablar de que un cuerpo resucitase. Y las dos corrientes filosóficas que imperaban en ese tiempo eran epicúreos y estoicos. Bien, vamos a ver qué pensaban estos muchachos, porque a ver, la dificultad y la tristeza que estos tenían, que estos hermanos tenían, no era porque sí, era porque ellos nacieron en este entorno donde no había expectación de nada después de morir. Entonces dice, si Cristo viene, pero se murió mi ser querido, ¿se va a perder el regreso de Cristo? Si no tiene esperanza, ¿se murió? ¿Qué va a pasar? ¿Y había tristeza? Por eso Pablo escribe, pero yo les leo un poquito acá en qué cultura estaban inmersos estos muchachos. Por ejemplo, los epicúreos y los estoicos. Tenemos un poco más los cristianos siempre de estoicos que de epicúreos, porque estos buscaban la virtud, ¿no? Y los otros los placeres. Pero en cuanto a la muerte, los dos eran muy similares. Miren, creían que el alma era material, lo estoy hablando de los epicúreos, y estaba compuesta de átomos, igual que el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo muere, el alma también se disuelve y por lo tanto, ¿qué pasa? Deja de existir. ¿Sí? No creían en ninguna forma de inmortalidad del alma ni en una existencia posterior. La idea de un juicio o castigo después de la muerte era rechazada y tomada como superstición.
Epicuro argumentaba que el temor a la muerte surge de la ignorancia y las creencias religiosas. Esto hace referencia inicialmente a la cultura griega, que ellos sí hablaban de un tártaro, ¿se acuerdan? De un lugar para condena y de otro donde era para los dioses o los que los dioses seleccionaban. Pero cuando pasa a Roma, la cultura greco-romana, que se llama, si bien los romanos toman, en cuanto a muchas cosas las dejaron, eran un poco más terrenos los romanos, y por eso es que estas cosas las despreciaban, ¿sí? Se entiende que la muerte es simplemente el cese de la conciencia, dicen ellos. Entonces no hay razón para temerla. Su objetivo era eliminar la ansiedad mortal para alcanzar la tranquilidad que ellos llaman ataraxia. Se ha hablado un poco de esto también en estos tiempos, sobre todo ahora que hay muchos psicólogos que tienen podcast y todo esto traen a veces estas cosas también. Como la muerte pone fin a todos, los epicúreos promovían disfrutar de los placeres simples y vivir en el presente, sin preocuparse por un futuro inexistente después de la muerte. Cuando Pablo dice, comamos y bebamos, que mañana, no es una frase de él, no es él el autor de esa frase, él el pensamiento filosófico de esta corriente. Si mañana no hay nada más que descomponerse en la tierra, querido, es esto. Es disfrutar lo que te toca, aprovechar. Ojo, tampoco es, algunos creen que los epicúreos eran porque te ibas a morir, disfrutar de todos los placeres y de ahí todas las orgías y todo. No, eso era un extremo, siempre hay radicales en todas las corrientes filosóficas. Estos decían que vos tenías que aprender a vivir la vida aún con lo poco que te tocaba. No era que vos a causa del placer tenías que hacer grandes locuras, ¿no? Tampoco eran tan tontos estos, ¿no? Pero sí es que la meta era solo disfrutar vos, solo tu placer, solo lo que vos podías hacer, porque en el mañana no hay nada más que ser comido de gusano, ¿tá? Entonces ese era el fin de la vida para estas personas. Me pregunto un poco cómo es hoy, creo que no ha dejado de ser esto a pesar de tantos años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los estoicos? Bueno, tenían una idea ellos de un cosmos racional y ordenado, y ahí hablamos la palabra logos, que usa Juan, no la usa Juan porque la crea Juan, sino porque él la toma también de la filosofía. Lo que ellos tenían es que la idea del cosmos como algo ordenado y como algo universal, incluso dador de vida, era algo muy efímero, algo que no podía explicarse demasiado. Y entonces Juan toma esto y dijo, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando tiró eso Juan ahí, revoluciona todo este concepto que ellos tenían de un Logos ahí, dando vuelta, sí, que podía tener poder creacional. Entonces Juan le dice, el Logos hizo carne, habitó entre nosotros, ¿no? Hablando del Hijo de Dios, del poder divino. Ellos hablan entonces de un cosmos, de un Logos universal, de un diseño universal, pero hablan de que la muerte entonces es un evento natural y simple y que al morir, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, algunos de ellos decían que puede que el alma pueda sobrevivir temporalmente, algunos de ellos, no todos, pero si eso pasaba, saben que ese cosmos te absorbía y pasabas a formar parte de toda esa cosa llamada cosmos. O sea que tampoco tenían nada en que les pueda traer a ellos esperanza de decir de mi ser querido lo voy a volver a ver. No, si durás un poco te va a chupar el cosmos y te vas a quedar en el cosmos dando vueltas, ¿no? Así que fíjense que no había demasiada expectativa, por eso a Pablo lo tratan como un palabrero, como un loco más, porque para ellos era una locura hablar de resurrección, una locura total. Yo me preguntaba un poco también qué es lo que dice la gente hoy, ¿no? de la muerte y de la resurrección. ¿Cambió mucho lo que se vivía en ese tiempo de lo que es ahora? ¿Qué les parece a ustedes?
Bueno, algunos hablan de reencarnación. Sí, terrible, prefiero irme al cosmos, porque si voy a ir después en una rata o en un saltamonte, imagínense que... Pero bueno, yo no sé si ha cambiado demasiado el concepto que el mundo tiene. Si algo cambió y si hay algún concepto de que hay un más allá, fue por el cristianismo, no fue por otra cosa. Algunas frases de los filósofos, miren, por ejemplo, dice Esquilo, estos no son nombres para poner a los hijos, pero eran de esa época. Dice, una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Teócrito, mientras hay vida, esa duró hasta hoy, pero no la hay para los muertos. Esa no quedó para nosotros, ¿viste? Quedó la primera parte. Cátulo dice, una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. Chao, listo. Entonces fíjense que no había demasiada esperanza de nada. Por eso incluso yo buscaba ahí Marco Aurelio, que fue uno de los emperadores importantes para ello. ¿Vieron que hay una película que se llama Gladiador? Que Comodo mata a Marco Aurelio, al padre, y se queda con el poder. Bueno, no es tan así, en realidad se cree que murió de una peste. Pero él era estoico. Y ellos lo que hacían en su vida era vivir para dejar un legado, porque después en la muerte ya no pasaba nada. Entonces, ¿cómo trascendían ellos a la muerte? Con el legado que habían dejado. Por eso los estoicos eran un poco más, cuerdos que los otros. Y entonces también hacían grandes monumentos para los muertos, o grandes estatuas. ¿Por qué? Porque la importancia de ellos era cuando mueran que algo quede que genere memoria de lo que ellos hacían. Por eso también pregonaban la virtud en cierta forma, pero todo quedaba ahí. Ambos tenían miedo a morir también, aunque la filosofía pregonaba que había que tomar la muerte como parte de la vida. La realidad es que esto a la gente común no le traía más que un miedo a la muerte terrible. ¿Tá? Fíjense que no se habla de la muerte en ningún lado, hoy mismo. Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a la muerte, ¿no? Y entonces, ya terminando, dice, como los otros que no tienen esperanza. Y hay un texto, a ver si lo anoté acá, me lo quería dejar pasar. Acá está, Romanos 8, 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esperanza que fuimos salvados o salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo lo aguardamos? En esperanza fuimos... Bien. Dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo, y este es el argumento de lo que Pablo dice, así también traerá ¿quién? Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué hay esperanza para nosotros de una resurrección futura? Este es el argumento de Pablo a estos hermanos, ¿sí? Si vos estás inserto en Cristo, este es el bautismo del que habla también Pablo, fuimos bautizados, dice, en su muerte. Por ende, si fuiste incrustado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo a semejanza de su muerte, Cristo quedó en la tumba. Si Cristo resucitó y crees que esto es así, entonces es imposible que nuestros cuerpos no resuciten. Este es el argumento de Pablo. Cuando nosotros nacimos en Cristo, somos indivisibles de Cristo. Y por eso Pablo dice que ahora la muerte no nos puede separar. Lo que ellos creían en la cultura, que la muerte era el fin de todo. Y Pablo les dice, no, la muerte, ¿saben qué? Es el cambio de domicilio. Porque es imposible que vos te separes de Cristo, mi hermano. Por eso es la esperanza que nosotros tenemos, es superior a cualquier mortal. No porque nuestra conciencia o porque algo a capacidad nuestra, no, la esperanza
está puesta en aquel que murió y venció la muerte, como hoy cantábamos, en Cristo. Y esto tiene que generar un cambio radical en la forma de vivir y de ver la vida. Por eso es triste cuando vemos cristianos que se dignan llamar cristianos y viven como cualquier mortal, aferrado a los bienes de esta tierra, preocupados. Por eso no tendría que haber ningún tipo de ansiedad en esta tierra para nosotros. No puedo ser el ejemplo de eso, hermanos. A veces tengo ansiedades, a veces me preocupo, ¿sí? Y a veces me preocupo demasiado. Por eso la Biblia nos recalca una vez más, deja toda tu ansiedad en donde, porque su paz supera todo entendimiento. Y habla del entendimiento, porque de nuevo Cristo nos tiene que recordar, querido, no sos de esta tierra, tu patria está allá conmigo. Por eso Jesús les dijo, trayéndole gozo a esos discípulos desesperanzados, donde yo estoy, quiero que también ustedes también estén. Y la misma palabra nos la dice hoy a cada uno de nosotros. ¿Qué te preocupa de esta tierra? Hay cosas que son como dice Juan, ¿no? El que ama al mundo es enemigo de Dios. ¿Pero por qué? Porque las cosas del mundo pasan, pero los que están en Cristo, ¿qué hacen? Permanecen para siempre. ¿Oramos? Señor, qué bueno es escudriñar tu palabra, qué bueno es sabernos salvos en Cristo, tener una esperanza gloriosa, Señor, de que por más que transitamos este mundo por corto tiempo, tenemos, Señor, en ti esa herencia incorruptible. Qué bueno es poder escuchar tu voz que dice, donde yo estoy, quiero que también vos estés. Y lo podemos hacer personal, Señora. Esto es la voz de Jesús en cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a vivir con esta perspectiva, Señor. Que no nos preocupemos por las cosas de este mundo, que podamos mirar siempre el reino de Dios y su justicia. Gracias por la salvación, gracias porque estás con nosotros todos los días y gracias porque tenemos una eternidad asegurada contigo, Señor. Te agradecemos y alabamos tu nombre. Y dejamos también este tiempo, Señor, de oración, sabiendo y teniendo certeza de que tú nos escuchas porque somos tus hijos por los méritos de Cristo. Y te agradecemos y alabamos tu nombre, en ese nombre poderoso, en el nombre de Jesús.